«No puedo amarte», dijo el millonario, hasta que la Virgen hizo las maletas y se fue. Él lloró. Las luces de Madrid titilaban como un enjambre de luciérnagas atrapadas en cristal, reflejándose en las ventanas de la mansión Duarte. Adentro, el silencio pesaba más que el mármol. Alejandro observaba la ciudad desde lo alto, con un vaso de whisky entre los dedos y el alma hundida en la costumbre de no sentir. Había aprendido a mirar sin mirar, a querer sin tocar, a vivir sin alma. Hasta que una figura pequeña, con un bolso de tela y ojos como amanecer, cruzó su puerta. Lucía. Su sola presencia alteró la temperatura del aire, como si algo sagrado entrara en un lugar que había olvidado rezar. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Crees que el amor puede cambiar incluso al más frío de los hombres? Dale me gusta y suscríbete, que esta historia apenas comienza. Lucía venía del interior, de un pueblo donde aún se saludaba con la mirada y las promesas se cumplían con las manos. Había llegado por necesidad, pero también por destino. Traía el aroma del campo, la inocencia de quien aún confía en la bondad del otro. Alejandro la miró con la distancia del poder, sin saber que esa misma distancia sería su ruina. Ella no sabía mentir, no sabía ocultar la luz que llevaba dentro. En cada palabra suya, él escuchaba algo que había olvidado, el sonido de la ternura. A veces, en las noches, él caminaba por el pasillo solo para escucharla cantar. Una melodía suave, sin pretensiones, que hacía vibrar las paredes frías de la casa. No entendía por qué necesitaba escucharla, tal vez porque en su voz no había interés, ni miedo, ni ambición, solo verdad. Alejandro, acostumbrado a los contratos y a las miradas calculadas, empezó a sentirse vulnerable, como si cada nota le arrancara una capa de armadura invisible, y esa fragilidad, más que el deseo, lo aterraba. Pero Lucía no buscaba amor, ni dinero, ni redención. Solo trabajaba, servía el café, abría las cortinas, dejaba el aire entrar. En cada gesto había una delicadeza antigua, una ternura sin propósito. Y eso, precisamente eso, empezó a mover algo dentro de Alejandro. No lo sabía aún, pero en su mundo hecho de cristal, la grieta ya había empezado a formarse. Porque hay almas que llegan no para quedarse, sino para mostrarte lo que podrías ser, si todavía te atrevieras a sentir. El mundo de Alejandro Duarte era una jaula de oro suspendida sobre Madrid. Desde su despacho en el piso 40, controlaba empresas, decisiones, destinos. Cada llamada significaba dinero, cada firma, poder. Pero detrás de los muros de cristal no había risa, ni música, ni vida. Todo estaba medido, diseñado, impecable. Su mansión, una extensión de su mente, ordenada, silenciosa, fría. Hasta el aire parecía obedecerle. Nadie tocaba sus cosas, nadie hablaba más de lo necesario. En ese universo, el amor era una palabra sin valor contable. Las reuniones eran su campo de batalla. Alejandro hablaba poco, escuchaba menos. Su mirada era un bisturí. Cortaba, separaba, dominaba. Los hombres lo admiraban, las mujeres lo temían. Pero en los ascensores, en los espejos, había algo que lo perseguía, un vacío que ni el éxito ni el lujo lograban llenar. A veces pensaba en su madre, en aquella mujer que lo había dejado en un internado con un beso en la frente y un «volveré pronto», que nunca cumplió. Desde entonces había decidido que nadie volvería a prometerle nada. En la mansión, los empleados caminaban con cuidado, temiendo el eco de sus pasos. Las luces nunca parpadeaban, los relojes estaban sincronizados. Todo ocurría como si el tiempo no existiera, como si vivir allí fuera solo un ensayo de perfección. Lucía irrumpió en ese orden como una nota fuera de tono,
Con su acento suave y su costumbre de hablar con las plantas, desarmó sin saberlo el equilibrio que Alejandro había construido para no sentir. Fuera de esas paredes, Madrid respiraba distinto. Los mercados olían a pan caliente y a prisa. Los niños corrían entre las plazas. Las parejas se besaban sin miedo al reloj. Era un contraste brutal con el silencio de su casa. Lucía, en sus breves descansos, miraba desde la ventana y pensaba que la vida debía ser así, caótica, imperfecta, llena de ruidos hermosos. A veces, mientras limpiaba los ventanales, se veía reflejada junto a él y se preguntaba qué historia se escondía detrás de su mirada inmóvil. El lujo que la rodeaba no la impresionaba. La grandeza de los salones, los tapices, los relojes antiguos, todo le parecía una tristeza bien decorada. Lucía notaba que la casa no respiraba. Era como un cuerpo dormido, sin alma. En su pueblo, los techos goteaban, las paredes crujían, pero había risas. Aquí, solo el sonido de sus propios pasos la acompañaba. Entonces, empezó a dejar pequeños rastros de vida. Una flor sobre la mesa, una canción tarareada, un gesto amable. No sabía que esas pequeñas acciones eran la primera grieta en la armadura de Alejandro. Él, desde su estudio, la observaba a veces sin entender por qué no podía ignorarla. Había contratado decenas de personas antes y ninguna le había importado. Pero con Lucía era distinto. Había algo en su forma de existir, en su manera de mirar sin pedir nada, que lo descolocaba, como si su sola presencia recordara a su casa y a él mismo, que aún había un corazón latiendo bajo tanto silencio. Y fue entonces, entre los días de rutina, que Alejandro comenzó a sentir miedo, no del fracaso ni de la pérdida, sino de lo que esa muchacha podía despertar. Porque en los ojos de Lucía había una promesa que él no sabía cómo sostener, la de volver a ser humano. Alejandro Duarte no siempre fue el hombre que el mundo temía. Hubo un tiempo en que reía sin pensar en consecuencias, en que el amor no le parecía un riesgo, sino un refugio. Pero aquel niño quedó enterrado el día que su madre lo dejó en aquel internado gris. Recordaba su perfume, su abrigo rojo alejándose bajo la lluvia, y el sonido de su propia voz llamándola en vano. Esa herida se convirtió en una doctrina: si no amas, no te duele. Y así construyó su imperio, ladrillo a ladrillo, con la frialdad como cimiento. Creció aprendiendo que todo tiene precio, compró amistades, silencios, lealtades, y cada éxito era una nueva pared entre él y el mundo. Su soledad no era un accidente, era una elección. Nadie lo traicionaría si no le debía el corazón. Sin embargo, esa lógica impecable comenzó a tambalear el día que vio a Lucía sonreírle sin esperar nada. Esa sonrisa, tan limpia, tan libre, rompía su sistema como una luz filtrándose por las rendijas de un muro. No supo cómo defenderse. Alejandro era un hombre de control. Su día comenzaba con cifras, continuaba con decisiones, terminaba con silencios. No había espacio para lo imprevisto, pero Lucía era precisamente eso, la interrupción hermosa del orden. Su presencia lo obligaba a mirarse en un espejo que no distorsionaba, uno que mostraba sus grietas, sus renuncias, su miedo. Cuando ella lo miraba, sentía que todas las máscaras que había construido durante años se volvían inútiles, y eso lo enfurecía. En los primeros días evitó hablarle. Delegaba órdenes a través de otros, fingía no verla. Pero el silencio que ella dejaba cuando se iba era más ruidoso que cualquier palabra. A veces la escuchaba reír en la cocina y su cuerpo respondía antes que su mente. Un temblor leve, un impulso de acercarse. No lo hacía, no podía. El orgullo era su coraza y detrás de ella solo había miedo. El miedo a necesitar. Cada noche, mientras cenaba solo frente a la chimenea, la imaginaba, no en sus fantasías, sino en los pequeños gestos.
Su forma de sujetar una taza, de apartarse un mechón del rostro, de cerrar los ojos al escuchar música. Esos detalles lo perseguían, le recordaban que la vida, fuera de su palacio, seguía respirando. Pero admitirlo era reconocer su vacío, y Alejandro no estaba listo para hacerlo. Sin embargo, su cuerpo sí lo estaba. Empezó a dormir mal, a perder la calma que lo caracterizaba. En las reuniones, su mente se iba a la mansión, a la voz que lo desafiaba sin querer. «Señor Duarte, ¿está bien?», le preguntaban. Él respondía con un gesto seco, ocultando lo que no comprendía. Por primera vez en años alguien lo había conmovido, y esa emoción tan antigua y nueva a la vez lo desarmaba. Lucía, sin saberlo, había tocado el único punto de Alejandro que aún recordaba cómo dolía amar. Y cuando un hombre como él siente que algo o alguien puede devolverle el alma, o huye o se destruye, él todavía no sabía cuál de las dos cosas haría. Lucía no era perfecta, pero lo parecía en el mundo de Alejandro. Su forma de hablar, tan sencilla, tenía la elegancia que el dinero nunca puede comprar. Venía de una casa pequeña, de paredes con grietas y risas que llenaban los huecos. Había aprendido a vivir con poco, y por eso todo lo valoraba. Un amanecer, una palabra amable, un gesto sincero. En Madrid, ese tipo de inocencia era un lujo. En la mansión Duarte era una amenaza, porque su pureza contrastaba con el aire calculado de aquel lugar donde todo se hacía por interés. No tardaron en notarlo. Los empleados la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos la veían como una intrusa, otros como una chispa peligrosa. Pero nadie, ni siquiera ellos, imaginó el efecto que causaba en el dueño. Lucía trataba a Alejandro con respeto, pero sin miedo. No lo adulaba, no le huía, simplemente lo miraba. Y esa mirada, limpia, sin agenda, lo desarmaba más que cualquier ataque. Alejandro estaba acostumbrado a las máscaras y ella era todo lo contrario, una verdad que dolía. Su presencia empezó a incomodar al propio Alejandro. No soportaba sentir que perdía el control, que aquella muchacha despertaba partes de sí que había enterrado. Intentó humillarla, ponerla a prueba. Le dio órdenes absurdas, la hizo repetir tareas innecesarias. Pero Lucía no reaccionaba con resentimiento. Solo sonreía, hacía su trabajo y seguía cantando. Esa serenidad lo desconcertaba más que la rebeldía. Era como pelear con el agua. No podías herirla. Una tarde la encontró regando las plantas del invernadero. La luz entraba por los ventanales y se posaba sobre su cabello como si el sol la eligiera. Alejandro se detuvo, sin hacer ruido, observando ese cuadro vivo de paz. Por un instante sintió algo que no recordaba, calma. Pero cuando ella lo notó y le sonrió, él se giró bruscamente y se fue. Esa sonrisa era demasiado peligrosa, porque por primera vez en años lo hacía sentir vivo. Lucía, por su parte, también lo observaba, no con idealización, sino con compasión. Veía detrás del traje caro, del gesto rígido, del silencio. Percibía la soledad en sus ojos, el niño escondido tras el hombre de hierro. Nunca se atrevió a decirlo, pero cada vez que le servía el café o le entregaba documentos, deseaba que un día él le hablara no como jefe, sino como alguien que también necesitaba cariño. Pero en ese mundo, los sentimientos eran un lujo que no se permitía. Y el mayor obstáculo no era la diferencia de clases, sino la muralla invisible que él mismo había levantado entre ambos. Alejandro no podía entender cómo alguien sin dinero, sin poder, podía mirarlo con tanta paz. Y esa incomprensión se convirtió en su enemigo, porque lo que no entendemos, lo rechazamos. Poco a poco, esa tensión silenciosa fue creciendo. Ella lo hacía dudar, lo hacía sentir. Y para un hombre que había construido su vida sobre la certeza, eso era insoportable.
Alejandro empezó a convencerse de que debía alejarla, sacarla de su casa, de su mente. No sabía que cuanto más luchara contra lo que sentía, más fuerte ardería dentro de él. La tarde del giro comenzó como cualquier otra. El cielo sobre Madrid tenía ese color incierto entre gris y dorado, y en la mansión Duarte el aire olía a flores recién cortadas. Lucía ordenaba los libros de la biblioteca cuando Alejandro entró sin anunciarse. Ella levantó la vista, sorprendida, y él por un segundo no supo qué decir. Quería darle una excusa, una razón para hablarle sin parecer débil, pero las palabras se quedaron atascadas entre el orgullo y la culpa. Al final, solo dijo: «Necesito que no vuelvas a cantar mientras trabajas». Fue un intento torpe de recuperar el control, una defensa disfrazada de autoridad. Lucía lo miró sin entender. No había rebeldía en su rostro, solo tristeza. «Lo siento, señor Duarte», respondió con voz baja y siguió ordenando los libros. Pero en ese instante algo cambió. La tensión que flotaba desde hacía semanas se volvió casi visible. Alejandro quiso añadir algo, una disculpa o un gesto amable, pero su orgullo lo detuvo. Dio media vuelta y salió. Sin embargo, al cerrar la puerta, sintió que algo se rompía dentro, como si cada palabra que no dijo se hubiera convertido en una piedra más sobre su pecho. Esa noche no pudo dormir. Caminaba por los pasillos oscuros, escuchando el eco de sus propios pasos. Desde el jardín llegaba un tenue murmullo. Lucía, otra vez, cantando, muy bajito, como si no quisiera molestar. Alejandro se detuvo en el balcón, escuchando esa melodía que parecía limpiar el aire. Su corazón, acostumbrado al silencio, latía con un ritmo distinto. Cerró los ojos y por primera vez se permitió imaginar cómo sería si no tuviera miedo. Pero la fantasía duró poco. A la mañana siguiente, una llamada lo devolvió al mundo que conocía. Negocios, demandas, estrategias. Y sin embargo todo le parecía hueco. Intentó ignorarla, pero cuando volvió a casa y la vio recogiendo su cabello con una cinta azul, el impulso fue más fuerte que la razón. «Lucía», dijo su nombre por primera vez sin dureza. Ella se volvió sorprendida. En su mirada, él vio algo que no había sentido en años. Ternura dirigida hacia él, no hacia su poder. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier conversación. Alejandro quiso acercarse, pero el miedo lo paralizó. Entonces, como quien apaga una llama antes de quemarse, pronunció las palabras que sellarían su destino. «No puedo amarte». No era una negación hacia ella, sino hacia sí mismo. Lucía no respondió. Bajó la mirada, y una lágrima se deslizó sin ruido. Caminó hasta su habitación y empezó a guardar sus pocas pertenencias. El sonido del cierre metálico de la maleta fue un disparo sordo en el corazón de Alejandro. No trató de detenerla, no supo cómo. La vio pasar frente a él con la dignidad de quien no ruega, pero deja amor en cada paso. Cuando la puerta se cerró, el eco del silencio lo abrumó. Todo lo que había intentado evitar lo alcanzó en un solo instante: la pérdida, la verdad, la soledad. Esa noche llovió con furia sobre los cristales. Alejandro caminó hasta la habitación vacía y encontró sobre la cama una flor seca. La tomó entre los dedos y entonces lloró. No por lo que había perdido, sino por lo que nunca se había permitido tener. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, un hombre volvía a sentir por primera vez en años. La lluvia siguió cayendo durante días, como si el cielo se negara a perdonarlo. Alejandro apenas salía de su habitación. Los negocios podían esperar. Los correos se acumulaban sin respuesta. Nada tenía sentido sin aquella voz que solía llenar los silencios. La mansión, antes tan ordenada, ahora parecía un cementerio de recuerdos. Caminaba descalzo por los pasillos, con el cabello desordenado, el rostro sin afeitar. Cada rincón tenía el eco de ella.
El aroma a jazmín, la taza que solía usar, el libro que había dejado abierto. Era como si Lucía aún respirara entre las paredes, pero él ya no supiera encontrarla. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto, que alejarla era protegerla, que el amor solo traía dolor. Pero esas razones, tan lógicas en su cabeza, se desmoronaban frente a la realidad del vacío. Empezó a soñar con ella. En sus sueños, Lucía lo miraba sin reproche, le extendía la mano, y él, por más que intentaba alcanzarla, siempre despertaba antes de tocarla. La culpa lo devoraba. Y en las madrugadas, entre el ruido distante de la ciudad, comprendía que no era el dinero lo que lo mantenía vivo, sino el recuerdo de su risa. Pasaron semanas. Alejandro volvió al trabajo, pero ya no era el mismo. Los socios notaron su distracción, los empleados su cansancio. «Está perdiendo el toque», murmuraban. Y tal vez tenían razón, porque mientras firmaba contratos millonarios, su mente viajaba hacia el pequeño pueblo del que ella provenía. La imaginaba caminando por calles polvorientas, con el mismo vestido sencillo y esa sonrisa que podía detener el tiempo. Esa imagen lo perseguía, lo atormentaba y al mismo tiempo lo mantenía cuerdo. Una noche, incapaz de resistir más, tomó el coche y condujo sin rumbo. La lluvia acompañaba su viaje, borrando el paisaje. No sabía a dónde iba, pero en su pecho había una certeza. No podía seguir viviendo sin intentar enmendar su error. Detuvo el auto en un mirador, el mismo desde donde solía ver las luces de Madrid, y gritó. Un grito profundo, liberador, que rompió años de contención. El viento se llevó su voz, pero por dentro algo se soltó. La coraza se resquebrajaba y por primera vez no quiso repararla. Los días siguientes los dedicó a buscarla. Llamó a agencias, preguntó a empleados, rastreó direcciones. Nadie sabía nada. Lucía se había ido sin dejar rastro, como un sueño que solo se recuerda por la emoción que deja. Alejandro empezó a visitar los mercados y las plazas, lugares donde ella había dicho que le gustaba caminar. Miraba a cada mujer con el corazón acelerado, esperando encontrarla, pero solo hallaba rostros ajenos. Esa búsqueda desesperada se volvió su nueva rutina, su forma de penitencia. Mientras tanto, el invierno llegó a la ciudad. Las luces navideñas adornaban las avenidas, pero en su casa no había celebración. Alejandro pasaba las noches junto al fuego, leyendo las cartas que nunca se atrevió a escribirle. En una de ellas escribió: «Si alguna vez vuelves, no te pediré amor, solo la oportunidad de merecerlo». Guardó esas palabras en el cajón del escritorio, como si al hacerlo las sellara en su alma. Una tarde, el destino pareció tenderle una mano. En un café del centro, escuchó una risa familiar. Se volvió y la vio. No era Lucía, pero se parecía. La confusión lo estremeció. Se acercó, pidió disculpas, y la desconocida, amable, le dijo que ella también se llamaba Lucía. El universo parecía burlarse de él, pero al mismo tiempo le enviaba un mensaje. Su historia no había terminado. Había aprendido que el amor no se suplica, se merece, y que para merecerlo debía primero enfrentarse a su propia sombra. Con esa idea, Alejandro decidió volver al lugar donde todo comenzó. La casa que ahora le quedaba grande, no para esconderse, sino para cambiarla. Empezó a abrir ventanas, a regalar objetos, a dejar entrar el aire. Quitó los relojes, las alfombras, los retratos. Por primera vez, su hogar empezaba a parecer un espacio vivo. Era su forma de pedir perdón al mundo, y quizá a sí mismo. Pero el vacío no se llenaba. No bastaba con limpiar el polvo, debía limpiar su alma. Así que llamó a su abogado, canceló contratos, vendió acciones, donó parte de su fortuna. Los medios lo tildaron de loco. Él solo respondió: «Prefiero perder dinero que seguir perdiéndome a mí». Era el inicio de una transformación que nadie entendía, pero que para él era la única manera de sobrevivir.
Cada noche se asomaba al balcón donde ella solía mirar la luna. Allí, bajo ese mismo cielo, comprendía que el amor no muere cuando el otro se va. Muere cuando uno deja de luchar por ser digno de él. Y Alejandro, por primera vez en su vida, decidió luchar. Así, en el silencio de su redención, una nueva historia comenzaba a gestarse. Porque incluso los hombres más duros, cuando lloran de verdad, siembran las semillas del cambio. El invierno se dio paso a una primavera temprana, y con ella una inquietud nueva en el pecho de Alejandro. No sabía si era esperanza o culpa, pero algo dentro de él insistía en que debía encontrarla. No por redimirse, sino porque necesitaba decirle la verdad, que sí podía amarla, aunque le hubiera tomado perderla para descubrirlo. Un día, sin plan alguno, decidió ir al pueblo del que ella provenía. Tomó un tren sencillo, sin escoltas ni chofer, y viajó con el alma desnuda. Mientras el paisaje cambiaba de cemento a campos verdes, sintió que el ruido de la ciudad quedaba atrás, junto con su antigua vida. El pueblo lo recibió con el olor del pan recién hecho y las risas de los niños. Nadie lo reconoció, y eso fue un alivio. Caminó por calles estrechas hasta llegar a una pequeña iglesia, donde un grupo de mujeres encendía velas. Preguntó por Lucía. Una anciana lo miró con ternura y le dijo: «Ella se fue hace un mes, hacia el norte. Dijo que quería aprender a vivir por sí misma». Alejandro agradeció y se quedó allí, frente al altar, observando una imagen de la Virgen. Por primera vez en muchos años, se arrodilló. No pidió que ella regresara. Pidió ser digno de amar si algún día volvía a encontrarla. Los días siguientes los pasó buscando señales, pero también enfrentándose a sí mismo. Caminaba entre los campos, ayudaba en el mercado, compartía comidas sencillas. El hombre que antes mandaba sobre cientos de empleados, ahora aprendía a escuchar, a servir, a agradecer. Y en cada gesto encontraba fragmentos de lo que Lucía le había enseñado sin decir una palabra, que el amor no se mide en promesas, sino en presencia. Cada noche, bajo un cielo que por fin parecía más cercano, pronunciaba su nombre como si con ello pudiera alcanzarla. Una tarde, al borde de un río, la vio. Estaba allí, de pie, con un vestido claro y una canasta de flores. El tiempo se detuvo. Alejandro sintió que el mundo respiraba con él. Caminó despacio, temiendo romper el milagro. Lucía lo vio acercarse y por un instante pareció dudar si aquello era un sueño. Él no dijo nada. Se detuvo frente a ella y bajó la mirada como quien se confiesa. «Lucía, me equivoqué», murmuró. «No te pedí que te quedaras porque pensé que no podía amarte, pero lo que no podía era amarme a mí mismo». Ella no respondió. El silencio fue largo, lleno de recuerdos, de heridas, de ternura contenida. Finalmente, Lucía dejó la canasta en el suelo y dio un paso hacia él. «Yo no te guardo rencor», dijo con calma, «pero aprendí que el amor no se mendiga. Si un día quieres compartir tu vida, no busques a alguien que te salve, busca a alguien con quien quieras caminar». Sus palabras fueron un bálsamo y una lección. Alejandro sintió las lágrimas resbalar por su rostro y por primera vez no las ocultó. Ambos permanecieron junto al río sin necesidad de tocarse. Era un encuentro, no un regreso. Lucía sonrió, esa misma sonrisa que había derribado sus muros. «Gracias por venir», dijo, y él supo que ese «gracias» era también un adiós. Ella tomó su canasta y se alejó entre los campos, dejando tras de sí el aroma del jazmín. Alejandro la vio desaparecer sin dolor, con una paz que nunca antes había conocido. Había comprendido que el amor verdadero no siempre termina en un para siempre, sino en un ahora soy libre. Esa noche, sentado bajo el cielo estrellado, escribió en su cuaderno: «El amor no se pierde cuando se va. Se pierde cuando dejamos de aprender de él». Y al cerrar la página, una lágrima cayó sobre la palabra alma, borrando la tinta como si el destino quisiera escribirla de nuevo.
Si esta escena te tocó el corazón, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que dejar ir para poder amar de verdad? El regreso a Madrid fue distinto. El tren avanzaba lento, pero dentro de Alejandro todo se movía. Ya no era el mismo hombre que había partido buscando a una mujer, era alguien que había encontrado un propósito. Miraba por la ventana los campos retrocediendo y pensaba en lo simple que era la vida cuando se comprendía su verdadero valor. Llegó a la estación con el corazón tranquilo, sin la prisa que antes lo definía. En el andén, el ruido de la ciudad lo recibió como una vieja melodía. Por primera vez no sintió que debía dominar el mundo, solo habitarlo. Al volver a la mansión, la encontró bañada por la luz de la tarde. Todo seguía en su lugar, pero algo había cambiado. El aire era más limpio, las sombras más suaves. Caminó por los pasillos despacio, tocando los muebles, respirando. Abrió las cortinas de todos los cuartos y dejó que el sol entrara. Luego fue al invernadero, aquel donde la había visto regar las plantas. La tierra estaba seca, pero él tomó una regadera y empezó a darles agua. No era solo un gesto, era una promesa. Cada gota caía sobre la tierra como si le devolviera vida a su propio corazón. Los empleados lo miraban con asombro. Ya no era el patrón distante. Saludaba, sonreía, preguntaba por sus familias. Uno de ellos, el más antiguo, se le acercó y le dijo: «Señor, nunca lo había visto tan humano». Alejandro respondió con una sonrisa breve, casi triste, pero sincera. «Quizá porque antes no lo era», dijo, y en esa confesión había redención. Empezó a cambiar la empresa, a tratar a sus socios con empatía, a escuchar más de lo que hablaba. Lo que antes fue ambición, ahora era propósito. Sin embargo, cada noche, cuando la luna se alzaba sobre su balcón, seguía recordándola. No con nostalgia, sino con gratitud. Lucía se había convertido en su guía invisible, la voz que lo mantenía en el camino. A veces creía oírla en el viento, reír entre los árboles del jardín, cantar en los pasillos vacíos. No era una ilusión, era su alma recordándole que la pureza no se pierde cuando se va, sino cuando uno deja de cuidarla dentro de sí. El tiempo pasó, y con él las cicatrices se volvieron enseñanza. Alejandro comenzó a financiar hogares para niños sin familia, recordando al niño que él mismo fue. En cada uno de esos rostros encontraba la oportunidad de romper el ciclo del abandono. Ya no buscaba a Lucía. La sentía en cada acto de bondad, en cada vida que ayudaba a florecer. El amor que antes temía, ahora lo movía. Ya no necesitaba poseerlo, solo compartirlo. Una tarde, mientras visitaba uno de esos hogares, una niña de ojos grandes se acercó y le entregó una flor seca. «La encontré en el jardín», dijo. Alejandro la tomó, conmovido. Era la misma especie que Lucía solía dejar sobre su almohada. Sintió un nudo en la garganta, pero no de tristeza. Era como si la vida le devolviera, en un gesto pequeño, todo lo que él había aprendido. Sonrió y la guardó en su bolsillo como un recordatorio de que algunas flores, aunque mueran, siguen perfumando la memoria. Esa noche, al mirar la ciudad desde su balcón, comprendió que la soledad no era su enemiga, sino el espacio donde había aprendido a escuchar al alma. Y allí, bajo la luz tranquila de la luna, cerró los ojos y susurró: «Gracias, Lucía. Gracias por enseñarme que amar no es tener, es ser». Años después, nadie recordaba al Alejandro Duarte implacable. En su lugar, quedaba el hombre que ayudaba en silencio, que donaba sin nombre, que escuchaba más de lo que hablaba. Había dejado de ser noticia, pero se había convertido en historia. Su mansión ya no era fría, se transformó en un refugio para jóvenes sin hogar, lleno de risas y música. En las paredes, antes desnudas, colgaban dibujos de manos pequeñas y frases sobre la esperanza. A veces, los niños le preguntaban por qué había hecho todo eso, y él respondía con una sonrisa leve:
porque alguien me enseñó que cuando uno da amor, nunca vuelve a estar solo. Cada noche, antes de dormir, subía al balcón y miraba la luna. Seguía hablándole a Lucía, aunque ya no esperaba respuesta. Era un diálogo del alma, una oración sin religión. Hoy fui un hombre mejor que ayer, solía decirle, y en el silencio juraba sentir una brisa cálida que le acariciaba el rostro, como si ella aún lo escuchara. La vida le había quitado muchas cosas, pero a cambio le dio lo más valioso, la capacidad de sentir, de llorar, de amar sin miedo. El millonario que una vez dijo, "No puedo amarte", había aprendido al fin lo que significaba hacerlo. Con el tiempo, cuando la edad le pesó y las fuerzas comenzaron a irse, Alejandro escribió su última carta. No era para ella, ni para nadie en particular. Era para la vida. Si alguna vez dudé del amor, escribió, fue porque no entendía que amar no siempre significa quedarse, sino transformar. El amor que me negué un día es el mismo que hoy comparto con el mundo. Lucía no volvió, pero su alma nunca se fue. Vive en mí, en cada gesto de bondad que dejo tras de mí. Luego guardó la carta bajo una flor seca, la misma, la de su redención. Y así, una noche tranquila, cuando el reloj marcó la medianoche, Alejandro cerró los ojos mirando al cielo. No hubo lágrimas ni miedo, solo una paz profunda, la que llega cuando uno ha comprendido su destino. La luna iluminó su rostro y por un instante pareció sonreír. Tal vez, allá donde van los que aprenden a amar, alguien lo esperaba con un ramo de jazmines. Si crees que el amor verdadero transforma incluso a las almas más perdidas, escribe "alma" en los comentarios y comparte esta historia con quien necesite recordar que siempre hay redención.